Para algunos los embutidos son un manjar, para otros es cuestión de economía, pues son más baratos que el pollo o el pescado. Y hay quienes dicen que es cuestión de practicidad, pues la vida moderna no deja mucho tiempo para la cocina. Ya algunos se saborearon aquí, Karen, cuando veían estas imágenes de los embutidos. Y esto después, pues, que la Organización Mundial de la Salud ha acabado de alertar sobre el riesgo de este tipo de alimentos, de consumirlos. Según un informe revelado el día de ayer, comer carne procesada como salchichas, embutidos o preparaciones en conserva puede resultar cancerígeno. Su consumo diario aumentaría en un 18% la posibilidad de desarrollar cáncer colorectal. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Estados Unidos, La Voz de América. Una división de investigación de la Organización Mundial de la Salud en Francia anunció que el tocino, las salchichas, el jamón y otras carnes procesadas causan cáncer, mientras que la carne roja probablemente lo hace también. Según el doctor Kurt Streich, uno de los líderes de la investigación realizada por el organismo de la ONU, las conclusiones de la OMS están basadas en el trabajo de un panel que involucró a 22 expertos internacionales y podría ser un fuerte golpe para la economía de un negocio de 95.000 millones de dólares. Este es el resultado de una gran investigación en la que se revisaron diversos estudios epidemiológicos que finalmente demuestran que el consumo de 50 gramos de carnes procesadas al día aumenta el riesgo de cáncer a cerca de 20%. El panel revisó experimentos en animales, estudios de dietas humanas y salud y mecanismos de células que podrían vincular la carne roja al cáncer. Aunque, como sugiere el doctor Raúl González, no se debe dramatizar más allá de los hechos. Yo le recomendaría a todas las personas que continúen comiendo carne, evitar sobrecocinado de la carne, comerla en una forma menos frecuente y en menos cantidad, principalmente evitar los productos procesados de la carne. Por tanto, el no comerla tampoco es recomendable. No obstante, algunos, como el Instituto Estadounidense de la Carne, han cuestionado si esta investigación es evidencia suficiente para que la OMS estigmatice a esta millonaria industria. En la mañana de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a establecer contacto en vivo en Washington, D.C. con Daniel Epstein, vocero de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Señor Epstein, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días a ustedes. Sin duda es una revelación que ha generado preocupación a nivel mundial porque se trata además de alimentos que la mayoría de nosotros consumimos de forma constante, sino bien diaria, sí está incluida en nuestra dieta. ¿Cuál es la recomendación que hace la OMS sobre el consumo de carnes procesadas? ¿Debemos dejar de consumirlas o qué debemos hacer luego de conocer los resultados de este estudio? No, es una cuestión de riesgos. La OMS no está diciendo que dejen de consumir carne procesada, solo que el riesgo de la carne que se ha transformado a través de la salazón, curado, fermentación, ahumado, etcétera, puede ser dañino para la salud si es comido con demasiada frecuencia. Entonces, los expertos de la OMS, después de revisar toda la literatura científica, decidieron que el consumo de la carne varía mucho, pero cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente, digamos, si una persona come eso cada día, puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Entonces el riesgo sigue siendo pequeño, pero aumenta con la cantidad de carne que uno consume. Entonces el impacto global es importante para la salud pública y sería recomendable reducir el consumo de carne procesada. No cortarlo, pero reducirlo. También hay que recordar que hay muchas otras causas de cáncer y muchas cosas que la gente puede hacer para prevenir cáncer, aparte de la dieta, que incluyen ejercicio físico, cese de fumar, el tabaco, alcohol, todos estos son factores, entonces hay que pesar todo en un conjunto. Ahora, entonces, para entenderlo mejor, según lo que he podido establecer con su respuesta, si yo me como en la semana huevos con tocino, jamón, un par de salchichas, una hamburguesa, aparte de engordar, pues estaría más propensa a tener este cáncer colorectal. Usted dice que hay que controlarse un poco en el consumo.
La pregunta que aquí me nace es cómo hacen, por ejemplo, los europeos. Su dieta incluye carnes procesadas. Los españoles, por ejemplo, una constante que consuman jamón, serrano, salchicha, chorizo, butifarra. Ellos entonces son más propensos a ser detectados con cáncer. Y también preguntarle si ellos fueron incluidos en este estudio, los españoles. Sí fueron incluidos. Depende mucho del consumo individual, digamos. Puede ser que nacionalmente hay una tendencia a consumir más jamón serrano, carne embutida, etcétera, pero depende mucho del individual y de la porción que uno consume. Como concluyeron los expertos, una porción de 50 gramos consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer. Ahora, esa es una porción más o menos grande. No sé si toda la gente come 50 gramos de carne procesada todos los días. Si lo están haciendo, deberían reducir eso para bajar el riesgo, que en realidad es un riesgo que aumentó en 18%. No es enorme, pero cada pequeño factor que las personas pueden tomar en cuenta para reducir su riesgo mejora la salud pública y reduce el riesgo de contratar un cáncer. Señor Epstein, como era de esperarse, ya ha habido reacciones. Por ejemplo, el Instituto Norteamericano de la Carne, que es una gran patronal cárnica en Estados Unidos, ha dicho que el estudio atenta contra el sentido común y que va en contra de docenas de estudios en los que no se ha encontrado correlación entre la carne y el cáncer. ¿Qué responderle a ellos? Y también plantear qué medidas están sugiriendo ustedes como OMS, como Organización Mundial de la Salud, a los países. Si bien usted lo ha dicho, no es la idea de quitar, de sugerir que se elimine el consumo de carne, sí reducirlo. ¿Plantean ustedes quizás campañas a los países para que hagan una campaña quizás de concientización de las consecuencias del consumo en exceso de este tipo de carnes? Sí, en realidad lo que estos hallazgos dicen apoyan nuestras recomendaciones de salud pública de limitar el consumo de carne, pero hay que recordar que a la misma vez la carne roja tiene un importante valor nutricional. Así que los gobiernos tienen que tomar en cuenta estos resultados para evaluaciones de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de cáncer comparado con el riesgo de bajar el valor nutricional, de reducir el consumo de carne que la gente tiene? Entonces hay que hacer un balance de los riesgos y los beneficios, porque hay beneficios de consumir carne roja y carne procesada, y cada gobierno tiene que estudiar cómo hacerlo para brindar sus propias recomendaciones dietéticas a su población, porque varía de país a país. Justamente sobre eso quería ahondar, porque habrá muchas recomendaciones que ustedes hagan como una Organización Mundial de la Salud a los gobiernos, a los estados. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Rafael Correa firmó un decreto en el que se prohíbe en los bares de los establecimientos educativos que consuman pues esta comida chatarra, hamburguesas, todo lo que tenga que ver con alimentos procesados, las carnes procesadas. Así debería manejarse, pero ustedes como organismo internacional, como organismo mundial, ¿pueden hacer algún tipo de recomendaciones para que, basados en eso, pues tomen las decisiones los gobiernos? No, mire, la recomendación que hacemos nosotros es que cada gobierno tome en cuenta todos los factores nacionales en su país, porque no podemos decir una cosa universal que se aplica a todas partes, a todas las poblaciones. Es cuestión nacional. Nosotros somos una agencia técnica de apoyo, damos recomendaciones técnicas, pero en realidad es cada país que es responsable de su programa nacional de cáncer y de las medidas que ellos consideran importantes para tomar en cuenta. Ahora, Colombia tiene un programa nacional de control de cáncer que es ejemplar, lo ha citado la OMS como uno de los ejemplos de programas nacionales de cáncer efectivos, importantes. Creo que el Instituto Nacional de Cancerología tiene muchos programas y ellos serían los que tendrían que dar las recomendaciones para la población en Colombia.
Vamos a agradecer a Daniel Epstein, vocero de la Organización Mundial de la Salud, por habernos acompañado, aclarar un poco estas dudas, esta preocupación que surgió ayer luego de conocerse este informe en el que declaraban que el consumo de algunos tipos de carne procesados eran cancerígenos. Vamos a agradecerlo. Feliz día para usted.